Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Imagina poder ser rico de la noche a la mañana, de obtener un cúmulo de riquezas materiales, joyas, autos, casas, propiedades, poder, influencia, convertirte en alguien sumamente importante y tener la vida resuelta. El día de hoy te voy a contar algunas historias de hombres, o mejor dicho, monjes, que pactaron con el diablo. Los personajes que analizaremos en este video comparten todos algo en común. Se alejaron de Dios y adoraron al diablo. Este les concedió deseos y cumplió sus más oscuros caprichos. Pero, ¿a qué precio? Prepárate. El video de hoy te hará ver a los monjes con otros ojos. Ellos son los monjes que decidieron cruzar la línea prohibida. Ellos hicieron un pacto con las fuerzas oscuras. Ellos quedaron marcados por la traición. Y yo soy el documentalista. Y esto es Los monjes que pactaron con el diablo. La leyenda del padre Andrés Tamayo, México. Cuenta la leyenda que el padre Tamayo fue un sacerdote en la ciudad de Guanajuato durante la época colonial. Dicen que era un hombre ambicioso que, aunque al principio mostró ser un devoto servidor de Dios, con el tiempo se dejó seducir por el poder y las riquezas. Tamayo llegó a ser uno de los hombres más influyentes y ricos de la región, pero pronto la gente se dio cuenta de que algo oscuro estaba sucediendo. Se dice que el padre Tamayo, en su búsqueda de poder y riquezas, comenzó a sentirse frustrado por las limitaciones de su rol como sacerdote. A pesar de las responsabilidades sagradas que tenía, su ambición creció con el paso del tiempo. Un día, en medio de su desesperación por obtener todo lo que deseaba, decidió acudir a métodos oscuros y prohibidos. Según la leyenda, el padre Tamayo fue guiado hacia una cueva secreta en las afueras de Guanajuato, conocida por ser un lugar de culto a las fuerzas del mal. Ahí, en lo profundo de la oscuridad, recitó antiguos conjuros que había encontrado en textos ocultos que solo unos pocos conocían. Fue entonces cuando el diablo apareció ante él, tomando la forma de una figura imponente, con una capa oscura que apenas dejaba ver sus ojos penetrantes y su sonrisa perversa. El aire se volvió denso y el silencio invadió el lugar. El diablo le ofreció lo que más deseaba: riqueza sin fin, poder sobre los demás y una vida llena de comodidades y placeres. A cambio, le pidió lo que siempre exige en sus tratos: su alma. El padre Tamayo, cegado por la codicia, aceptó el trato sin dudar. El acuerdo era claro: Tamayo disfrutaría de todo lo que el diablo le prometiera en vida, pero cuando llegara el momento de su muerte, su alma no conocería el descanso y sería llevada directamente al infierno. Finalmente, sellaron el pacto con sangre. Desde ese día, la vida del padre Tamayo cambió drásticamente. Las riquezas comenzaron a llegar de manera inexplicable: propiedades, joyas y una influencia casi sobrenatural sobre los demás. Pero con cada deseo cumplido, la sombra del trato con el diablo crecía, y las extrañas presencias y sucesos inquietantes se hicieron cada vez más comunes en su entorno. El acuerdo, como todos los pactos con el diablo, no tardó en mostrar su verdadero costo. La salud mental del padre Tamayo comenzó a deteriorarse, siendo acechado constantemente por sombras y voces que le recordaban
el destino que le aguardaba. Al final, murió solo y en circunstancias misteriosas, y la leyenda cuenta que fue llevado al infierno, cumpliendo el pacto que había sellado años atrás. Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. El monje negro de Tynemouth Priory. El monje negro es una figura legendaria asociada con el Tynemouth Priory, un antiguo monasterio en el noreste de Inglaterra. La leyenda cuenta que este monje, vestido siempre con un hábito oscuro, vivió en el monasterio en algún momento durante la Edad Media. Se dice que este monje estaba obsesionado con alcanzar la inmortalidad y recurrió a la magia oscura para conseguirlo. El relato más oscuro de su vida cuenta que, en su búsqueda de la vida eterna, este monje pactó con el diablo, entregando su alma a cambio de la promesa de una existencia sin fin. Sin embargo, tras firmar el pacto, fue condenado a una vida eterna, sí, pero también llena de sufrimiento. Se dice que quedó atrapado en un estado de limbo, vagando por las ruinas del monasterio como un espectro. La leyenda de Teófilus de Adana. Imagina a un hombre de fe, entregado a la iglesia y que, de un momento a otro, lo pierde todo. Su nombre es Teófilus, un archidiácono respetado en el siglo VI, en la ciudad de Adana, actual Turquía. Pero la política eclesiástica es despiadada y Teófilus se vio injustamente despojado de su cargo. Desesperado por recuperar el poder y la influencia que alguna vez tuvo, tomó una decisión impensable para alguien en su posición: acudir al mismísimo diablo. Con la ayuda de un hechicero, Teófilos invoca al diablo en un ritual oscuro, y ahí, en las sombras más profundas de la noche, el archidiácono renunció a Cristo y a la Virgen María. A cambio, el diablo le prometió devolverle su cargo y la posición que tanto ansiaba. El pacto fue sellado con su propia sangre. Pasaron los años y Teófilus volvió a disfrutar de su poder. Sin embargo, el precio había sido alto. Su alma estaba condenada. En sus últimos días, el remordimiento lo consumía y Teófilus buscaba desesperadamente la redención. Entonces, rogó con todo su ser a la Virgen María, implorando su perdón. Según la leyenda, María intercedió por él y el pacto fue destruido, salvando su alma del infierno. San Wolfgang y su trato con el diablo. Ahora viajamos al siglo X, en la región montañosa de Baviera, donde se erige una de las leyendas más fascinantes sobre pactos con el diablo. San Wolfgang, un obispo conocido por su devoción y sabiduría, tenía una misión: construir una iglesia en un lugar remoto, en lo alto de una montaña, pero el terreno era casi imposible de trabajar. Entonces, en un giro inesperado, San Wolfgang hizo un trato con el diablo. El diablo aceptó construir una iglesia bajo una única condición: la primera criatura que entrara en la iglesia sería suya. Wolfgang aceptó. El diablo, con toda su habilidad, levantó la iglesia en un tiempo récord.
confiando en que pronto se llevaría un alma humana. Pero San Wolfgang tenía un truco bajo la manga. En lugar de permitir que un humano entrara primero, Wolfgang hizo que un lobo entrara en la iglesia. Así, el diablo fue engañado y se vio obligado a conformarse con el alma del animal, en lugar de la de un cristiano. Furioso, el diablo se llevó al lobo, pero la iglesia quedó erigida, y Wolfgang fue recordado como un santo astuto, capaz de burlar incluso a las fuerzas del mal. El monje del Codex Gigas. La leyenda del monje del Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es uno de los relatos más fascinantes sobre pactos con el maligno. Se dice que en un monasterio de Bohemia, en el siglo XIII, un monje fue condenado a morir por romper sus votos. En un desesperado intento por salvarse, prometió escribir el libro más grande jamás creado en una sola noche. No obstante, al darse cuenta de la imposibilidad de la tarea, recurrió al diablo. Según la leyenda, el monje ofreció su alma a cambio de la ayuda de Satanás. El diablo aceptó el trato y, en una sola noche, el monje completó el Codex Gigas, un manuscrito gigantesco que contiene la Biblia completa, además de otros textos de historia y medicina. Como signo de su pacto, el monje incluyó una inquietante imagen del diablo en una de las páginas del libro, ocupando toda una hoja. Aunque el monje sobrevivió, la leyenda dice que su alma quedó condenada para siempre. Como podemos ver, incluso los hombres santos como los monjes no están exentos de sucumbir ante las tentaciones del mundo. ¿Tú qué harías? ¿Pactarías con el diablo a cambio de riquezas? ¿Qué le pedirías si lo tuvieras enfrente? ¿Le dirías algo? Ellos estrecharon la mano del diablo. Ellos traicionaron a Dios. Ellos vendieron su alma. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los monjes que pactaron con el diablo.